Muy buenos días para todas las personas que se conectan este viernes a las 11 de la mañana para este webinar que se llama Introducción a la responsabilidad extendida del productor y la economía circular. Este webinar va a ser facilitado por Ana Lucía Daza. Ella pertenece a la organización de ARCO y es uno más de los webinars que nosotros desde Pacto Global estamos organizando en estos momentos donde todos tenemos que estar cuidándonos en nuestras casas para seguir promoviendo todos los temas que tienen que ver con gestión del conocimiento, con sostenibilidad a nivel general y particularmente el día de hoy con un tema ambiental. Para los que no conocen, Pacto Global se enmarca en 4 ejes principales: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Este tema lo enmarcamos nosotros entre los 3 principios de medio ambiente, que son el principio 7, 8 y 9, que son los que nos hablan de que las empresas deben mantener un enfoque tanto de prevención como de precaución frente a los impactos que puedan llegar a causar en las diferentes actividades que se realizan. El principio 8 nos habla que las empresas deben fomentar unas iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental frente a sus diferentes actividades en el medio ambiente. Y el principio 9, que las empresas deben promover el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Más allá de que estos son los 3 principios en donde estamos enmarcando este webinar, pues en derechos humanos tenemos 2 que son la gran sombrilla de todo lo que hablamos nosotros de sostenibilidad. Y ahí tenemos que las empresas deben apoyar y respetar la promoción de los derechos humanos, deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de derechos humanos. Esto quiere decir que no es solamente tener organizada mi casa, sino que también debo tener en cuenta mi cadena de suministro, mi cadena de valor. Dentro de la parte de estándares laborales, manejamos 4 principios. El principio 3, que es el que nos habla de poder respetar el derecho a la asociación y a la negociación colectiva. El principio 4, eliminar toda forma de trabajo forzoso, obligatorio o bajo coacción. El principio 5 nos habla sobre apoyar la erradicación del trabajo infantil. El principio 6, que es eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, discriminación de cualquier tipo. No podemos permitir que exista de ninguna forma de discriminación dentro de nuestras organizaciones, bien sea por género, por raza, por credo, sino que debemos procurar que realmente hayan unos temas de equidad. Los 3 principios ambientales, que fue con los que iniciamos, y por último, tenemos el principio de lucha contra la corrupción, combatir la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Estos 10 principios decimos que son universalmente aceptados porque todos están enmarcados en una convención de la ONU o en una declaración de la ONU. Entonces son principios que son aplicables realmente en cualquier lugar del mundo. Haciendo esta breve introducción sobre lo que es el Pacto Global, los invitamos a que conozcan nuestra página web www.pactoglobal-mediocolombia.org. Ahí en la parte de gestión de conocimiento, en la pestaña que les aparece, pueden buscar más webinars de los que tenemos programados, pueden buscar los webinars que ya hemos realizado con un enlace a YouTube. Estos webinars quedan grabados y los subimos ahí para que si ustedes no pudieron acompañarnos, pueden revisar ese material, o si nos acompañaron y quieren recordar algo puntual, también ahí van a encontrar la información. Aprovecho también para contarles que en esa parte de gestión de conocimiento pueden encontrar un enlace que es formación virtual. Las personas que conocen el trabajo de Pacto Global saben que ese es nuestro fuerte, todo el tema de gestión de conocimiento y de poder promover los temas de sostenibilidad. Hemos cambiado los cursos, por obvias razones no los podemos hacer presenciales, entonces estamos haciendo formación virtual que la pueden encontrar en la página web. Y también los invitamos a que conozcan el nuevo diseño de nuestra biblioteca. Está muy interesante y hay material muy valioso. Ya ahora sí, no te quito más tiempo, Ana. Muchas gracias por tu disposición para podernos apoyar con este webinar, con este espacio, y te dejo con las personas que están conectadas. Vale,
Confírmame si me estás oyendo bien, porfa. Sí, te estoy escuchando perfecto. Listo. Entonces, pues me voy a presentar y después de presentarme voy a quitar la cámara con el fin de, pues, de no imitar el ancho de banda que estoy utilizando para que no tengamos riesgo de desconexión. En cualquier caso, si se llega a desconectar, pues hay un par de personas que están pendientes para que podamos continuar con este webinar. Pues bueno, yo soy Ana Lucía Daza Ferrer, yo soy consultora líder en Arco, que es una empresa de consultoría en responsabilidad corporativa, temas de sostenibilidad y temas de responsabilidad extendida del productor y economía circular. Es una empresa pues colombiana, pequeña, que lleva 6 años en el mercado colombiano, asesorando pues a diferentes organizaciones en estos temas. Yo soy líder en esta empresa y uno de los temas que digamos que más me apasiona, que más me gusta, es todo lo relacionado con responsabilidad extendida del productor y economía circular. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a este tema, digamos que es un tema bien complejo y bien extenso, pero queremos como darles algunas nociones a las personas que no lo conocen y ya después cada uno podrá profundizar en cada uno de estos temas. Entonces vamos a empezar con la responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad extendida del productor parte de un concepto clave que en muchos casos se considera como un valor, que es la responsabilidad. Nata, ¿me estás oyendo bien? Me dice que mi conexión es inestable. ¿Me Y sí confirma? te estamos Acabo... escuchando. Perfecto. Cualquier cosa me avisa. Entonces, parte de un concepto que en muchas organizaciones es considerado inclusive como un valor, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad se puede definir como que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos hablando de responsabilidad extendida de los productores, de las organizaciones o inclusive de las personas, estamos haciendo referencia a que debemos tener mucha atención en todas las acciones y decisiones que tomamos y que puedan afectar toda la cadena de valor. Y aquí es que empezamos a traer algunos conceptos. Y es que cuando hablamos de responsabilidad extendida o ampliada, en algunos países le dicen responsabilidad ampliada del productor, es cuando las organizaciones que producen bienes que comercializan amplían a todo su ciclo de vida. No, no se limita la responsabilidad a los límites directos de la organización. Entonces, estos temas de responsabilidad extendida del productor, hay una serie de conceptos que empiezan a aparecer, empiezan a usar, que hay veces parecen confusos, que a veces parece que fueran lo mismo, como el reciclaje, el postconsumo, la responsabilidad extendida del productor, la economía circular y cradle to cradle o de la cuna a la cuna. Aquí simplemente quiero decirles que si bien nos vamos a centrar en dos, que es la responsabilidad extendida del productor y la economía circular, son todos conceptos que de alguna forma se encuentran relacionados, no son lo mismo, pero unos pueden terminar siendo una herramienta del otro. Por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor no es lo mismo que la economía circular, pero sí se puede volver una estrategia, una herramienta, un elemento clave para que podamos establecer modelos de economía circular. Cuando hablamos de postconsumo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a todas esas actividades que hacemos de la gestión de los residuos, gestión bien sea reciclaje o tratamiento ambientalmente adecuado de esos residuos, pero posterior a su consumo. Entonces ahí tenemos que empezar a diferenciar algunos términos. Hay reciclaje de materiales post-consumo, que es cuando el consumidor lo descarta, y hay reciclaje de materiales no post-consumo, como por ejemplo cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con residuos postindustriales. Y estas son diferencias que tenemos que empezar a hacer porque cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, en la normativa colombiana, nos estamos enfocando muchas veces es en residuos post-consumo. Por eso en algunos casos les llamamos los programas post-consumo. Frente a de la cuna y la economía circular, pues la economía circular se basa en los principios de la cuna, cradle to cradle hoy en día es un modelo de certificación, mientras que la economía circular ya es un tema, es como casi que una corriente de pensamiento, una nueva forma de hacer negocios, un nuevo modelo de plantear la producción y el consumo de los bienes y servicios de nuestra sociedad.
Entonces, primera reflexión, entender muy bien cada uno de estos conceptos, diferenciarlos, identificar en qué se parecen y en qué se diferencian y cómo unos pueden contribuir a otros. Ya entrando más en el contexto colombiano, aquí hay una mención a la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos con la que contamos, que es el COMPES 3874 de 2016, en donde el gobierno nos plantea cómo inicialmente queríamos pasar de una economía lineal en donde se produce, se consume y se descarta, a una economía del reciclaje, en donde empezamos a encontrar todos estos incentivos al reciclaje de los materiales, y posteriormente un nuevo paso que es en el que estamos entrando, creo que como humanidad, desde hace ya varios años, que es buscar modelos de economía circular, en donde los flujos de materiales, digamos que se mantienen en el tiempo, y es justo lo opuesto a la economía lineal. Entonces, desde el 2016 el gobierno ya nos empieza a hablar de cómo debemos fortalecer nuestras economías de reciclaje y trascender hacia una economía circular. En el marco de esto es que empezamos a ver desarrollos de normativa que son las que nos aplican hoy en día. Entonces vamos a ver algunas definiciones de lo que es la responsabilidad extendida del productor. Les hago una pequeña aclaración antes de continuar. Frente a las dudas que puedan surgir, las personas del Pacto Global están, digamos que, tomando nota de ellas, porque yo en este momento no las puedo ver por lo que les estoy compartiendo pantalla. Y al final hacemos unas aclaraciones de algunas dudas principales. Igual cualquier cosa adicional que pueda surgir, ustedes van a tener nuestros correos para poder aclarar cualquier tema adicional que no haya podido ser resuelto en este tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver la responsabilidad extendida del productor, ¿qué es? De acuerdo con la OCDE, es un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por la transferencia de la responsabilidad física, económica, completa o parcial hacia el productor y el suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto. Entonces aquí empezamos a ver que desde esta definición se plantea como una estrategia de política como tal y que nos empieza a hablar de lo que hablábamos ahorita de analizar todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño hasta el fin. O la reincorporación en caso de si los materiales se pueden continuar reincorporando en nuestra economía y en nuestra producción. Acá hay otra definición de un blog ambiental que dice que es garantizar que los productores se encarguen de los artículos que fabrican en cada fase de su vida. Es decir, que aquí ya no solo tenemos en cuenta el postconsumo, no solo estamos hablando del postconsumo en sí, de cómo manejamos el residuo una vez se genera, sino desde que también estamos diseñando, pensamos, venga, ¿cuáles son estos materiales que pueden ser más adecuados? ¿Cómo reducimos materiales? Después, inclusive dentro de nuestra producción, cómo podemos mejorar nuestros procesos productivos para ser más eficientes en el manejo de los recursos, y después ya lo extendemos a todo lo que tiene que ver con el postconsumo. En Colombia, digamos que tenemos acá también un par de definiciones. Es el deber que tiene el productor a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, y es un instrumento que obliga a los fabricantes e importadores de ciertos productos de consumo masivo a organizar, desarrollar y financiar la gestión integral de los residuos derivados de sus productos una vez el consumidor final los desecha. Este es un enfoque post-consumo, sin duda alguna. Se basa en 3 principios, que es el enfoque de la prevención de la contaminación, el pensamiento sobre el ciclo de vida, que ya lo abordamos un poco, y el principio de el que contamina, paga. En Colombia tenemos diferentes corrientes de residuos reguladas bajo esquemas de responsabilidad extendida del productor, como lo son los envases de plaguicidas domésticos, medicamentos vencidos, tanto humanos como veterinarios, las baterías usadas plomo ácido, las pilas usadas, las llantas usadas, las bombillas fluorescentes usadas, los computadores e impresoras en desuso. Esos fueron como las corrientes de postconsumo con las que iniciamos, que estuvieron reguladas, y posteriormente, en el 2018, empezamos a hablar de la resolución 1407, que pues regula la gestión ambiental de envases y empaques.
ahí están mencionadas pues las regulaciones. Acá hay algunas normas en orden cronológico y no voy a entrar en detalle, simplemente quiero que queden aquí registradas para que los que no las conozcan las puedan consultar eventualmente. Obviamente esto parte con el Código de Recursos Naturales, el Convenio de Basilea, todo lo que tenga que ver con regulación de residuos peligrosos, por ejemplo, la Ley 430 que ya fue derogada, el Decreto 4741 del 2005, en donde ya empezamos a hablar de todos los residuos peligrosos y empezamos a mencionar algunas de esas corrientes de postconsumo, porque algunas de esas corrientes son consideradas residuos peligrosos y deben tener unas connotaciones especiales en su manejo. Esta pues ya fue incluida en el decreto único del sector ambiente, el decreto 1076 de 2015. Ahí está la resolución de plaguicidas, de medicamentos, de baterías, de pilas, de llantas, luminarias, computadores, la nueva de plaguicidas, la ley de los RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el COMPES, que ya mencionamos, la nueva de llantas. Si se dan cuenta, estas normas también evolucionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy que vamos a ver en detalle la resolución 1407 de 2018, es importante que sepamos que conforme vamos aprendiendo de las experiencias, conforme vamos avanzando, es posible que las normas también cambien, que se aumenten las metas, entonces hay que estar como muy pendiente de esas actualizaciones a nivel normativo. Bueno, y pues bueno, acá termina nuestro orden cronológico con la resolución 1407 de 2018, que es la que vamos a explicar hoy un poquito más en detalle. Antes de entrar en eso, quisiera que habláramos un poquito de la cadena de valor del postconsumo, la responsabilidad extendida del productor. Y siempre empieza con un actor que es como el eje central, por lo menos de la regulación, que es el productor. El productor se entiende como fabricante o importador de los productos. ¿Y por qué es claro? ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Porque no solo es productor, valga la redundancia, quien tiene en Colombia, digamos, una planta de producción de ciertos productos. Es en realidad quien pone en el mercado esos productos, ya sea porque él mismo los fabricó o porque los importó para ponerlos en el mercado colombiano. Del productor, pues los productos pasan al comercializador, pues que pueden ser las tiendas, las grandes superficies, canales de comercialización, por ejemplo, e-commerce, venta directa, a través de consultores, todos los tipos de canales que hay. Después, de ese comercializador, el producto pasa a un consumidor o a un generador. Si estamos hablando del residuo, pues el consumidor, el residuo se considera residuo en el momento en que es descartado. Entonces, nuestro consumidor va a ser quien descarta ese residuo y a partir de ahí es que ya podemos estar hablando de residuos post-consumo. ¿Qué es importante de los consumidores o los generadores de residuos? Que estos pueden ser domiciliarios o institucionales. Es decir, cuando hablamos de consumidor o generador, no solo estamos hablando de las personas, nosotros, todos los que estamos conectados acá, sino también pueden ser organizaciones que son consumidores y generadores de residuos. Por ejemplo, los huevos. Yo consumo acá huevos en mi casa y genero unos empaques de estos huevos, pero puede haber una panadería que también puede ser considerada generador de estos empaques de huevo y los consume a grandes cantidades. Después todos estos residuos, ya cuando se vuelven residuos, pasan a lo que vamos a denominar gestores, que tienen pues diferentes roles. Hay veces son todos los roles asumidos por una misma entidad u organización. Hay veces son organizaciones diferentes, pero tenemos pues quien hace la recolección inicialmente del residuo, que puede ser, por ejemplo, los recicladores de oficio, que pueden ser operadores logísticos, que pueden ser empresas que hacen transportes o que puede ser un gestor que maneja servicios integrales de recolección, almacenamiento y tratamiento de disposición final. Después tenemos quien realiza el almacenamiento de esos materiales o residuos, que de nuevo puede a veces ser el mismo o a veces ser diferente. Y después viene un actor que es quien hace la transformación de esos materiales, bien sea porque se van a, por ejemplo, hacer reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final. Por ejemplo, en los casos de residuos peligrosos,
que van a celdas de seguridad, pues estaríamos hablando de procesos de tratamiento y disposición final. Ya cuando estamos hablando de envases y empaques, estamos hablando en su mayoría de reciclaje, pero también podría haber otro tipo de aprovechamiento. Esto es como por donde pasa. Y porque es importante tener en cuenta toda la cadena por donde va pasando un producto, un material o un residuo. Cuando yo diseño planes, programas, estrategias enfocadas en responsabilidad extendida del productor, tengo que tener muy clara toda la cadena para ver cuáles van a ser mis medidas de control, de intervención y de gestión. Nosotros hemos hecho estudios en diferentes corrientes y un mismo residuo después del generador, después de que el generador lo descarta, puede pasar hasta por 11, por ejemplo, organizaciones o personas. Entonces, hay veces esas cadenas son súper extensas, hay veces son directas. Ya después vendría, por ejemplo, en el caso del reciclaje, vendría el rol del fabricante como tal, es decir, cuando reciclamos los materiales, llegarían a otro, podría llegar a otro posible fabricante de otros productos o inclusive en ciclos de reciclaje cerrado al mismo productor. Eso depende un montón del material del que estemos hablando en concreto, pero en algunas ocasiones se pueden generar ciclos cerrados, en otro tipo de ciclos que vuelven y empiezan. Y es un poco así como la cadena de valor del postconsumo. Y por supuesto, siempre vamos a tener actores que son transversales a todas las cadenas, que son los aliados estratégicos. Estos programas o planes postconsumo generalmente no, siempre se realizan con aliados, con otro tipo de organizaciones que los apoyan, los gremios, los medios de comunicación, entidades como el Pacto Global, que ayudan en difusión, en comunicación, en gestión. Y por supuesto las autoridades, que son quienes regulan todos estos temas, las controlan, y otras entidades públicas como, por ejemplo, las gobernaciones, las entidades territoriales que también participan en toda esta cadena. Esto es un poco como el planteamiento de los actores en la cadena de postconsumo. Quiero mostrarles algunos ejemplos de programas postconsumo para las corrientes que les mencionaba, por si no los conocen. Aquí estamos viendo el grupo Retorna, que es liderado por la ANDI, en donde están algunos de estos planes de algunas de las corrientes que mencionábamos ahorita. Está Cierra el Ciclo, que es el de plaguicidas de uso doméstico. Está Ecocómputo para computadores y periféricos, Pilas con el ambiente para pilas, Recoenergy para baterías plomo ácido, Rueda Verde, que es quien se encarga de todo lo que tenga que ver con las llantas. Otros ejemplos como Punto Azul, que tienen programas para medicamentos humanos y veterinarios. Campo Limpio se encarga de todo lo que tiene que ver con plaguicidas, pero de uso industrial, y tienen un proyecto muy bonito que se llama Los Ecotutores, que les recomiendo que los revisen porque tiene como todo este tema de no solo gestión de los residuos que son peligrosos, sino también unas estrategias para poder reincorporarlos y hacer reciclaje y hacer tutorado. Está la corporación Lumina, que es la que se encarga de las bombillas. Muchos de ustedes pues conocerán o utilizarán estos programas. Otro tipo de programas, acá está Recopila, que también es otro programa de pilas. Les pongo este ejemplo porque Recopila tiene algo interesante, que es que te plantea que tú mismo puedes hacer tu contenedor para llenarlo de pilas y después entregárselo. Esto solo para que vean que las estrategias de recolección son muchas. Pueden ser contenedores ubicados en los lugares de los comercializadores, como lo vemos, o en aeropuertos o en centros comerciales, pero también se pueden generar otro tipo de iniciativas para lograr que el consumidor pues involucre de otra forma. Por ejemplo, con las tapas también la gente tiene sus propios contenedores y los recolecta. Ahorita estas iniciativas de las botellas con los empaques de plástico flexible también son otro tipo de alternativas que tenemos para hacer esas recolecciones de los residuos postconsumo. Tenemos Red Verde, que la traigo a colación porque si bien no es una corriente que estaba regulada cuando nació esto, es una corriente, es un ejemplo de programas postconsumo que pueden ser voluntarios y que nacen así no haya una regulación. Por supuesto que estamos en todo el proceso de regulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en este momento, pero pues cuando nació Red Verde todavía eso no contábamos con toda la regulación que contamos actualmente. Entonces digamos que esto es para decirles que la responsabilidad extendida al productor no necesariamente surge
por una norma, sino que pueden haber iniciativas voluntarias que tienen los productores. Este es otro ejemplo que les quería traer y es cómo los programas de postconsumo o todas estas corporaciones que existen se unen en diferentes iniciativas, no trabajan individuales, sino que se unen entre ellas, por ejemplo, a través de reciclatones y recolecciones masivas de residuos. También planteando que no necesariamente es el único mecanismo poner un contenedor, sino, por ejemplo, unirse, convocar de manera, pues, agregada todos los programas y así, por ejemplo, lograr que el consumidor conozca todos los programas, entienda todos los residuos postconsumos que deben ser manejados diferentes a los que a cómo se manejan el resto de los residuos de los hogares y van y los entregan. En este tipo de reciclatones, pues participan normalmente muchas corrientes de postconsumo. Aquí también aparece una que no había mencionado, que es Aprovet, que es, es un postconsumo de medicamentos veterinarios también. Y ya iniciativas, por ejemplo, que ocurren hay veces directamente de algunos productores, como por ejemplo la que se ve ahí, que es Hewlett Packard. Y bueno, ahora sí voy a entrar en materia con la resolución 1407 de 2018. ¿Me pueden confirmar si me están oyendo bien, porfa, Nata? Sí, Ani, yo aquí te estoy escuchando bien. Bueno, si alguien en el chat empieza a decir, porfa, que no están oyendo bien, me avisas, ¿vale? No, acá ya nos están confirmando varios que están escuchando perfecto. Si algunos escribieron que se están recortando, por favor revisen su conexión, ya que la mayoría reportan una buena señal. Voy a tratar de hablar un poquito más lento por lo que yo hablo tan rápido, entonces por si está un poquito entrecortado, que se entienda. Bueno, vamos a empezar con la resolución 1407. La resolución 1407 de 2018 es aquella por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, y se toman otras disposiciones. Bueno, entonces, ¿por qué surge esta norma y para qué? Pues obviamente Colombia, al entrar a la OCDE, adquiere algunos compromisos internacionales. Se busca con esta norma reducir la dependencia que tenemos actualmente de los rellenos sanitarios, aumentar las tasas de aprovechamiento de residuos. Ustedes saben que también en el marco de los ODS en Colombia tenemos una meta trazadora de aumentar nuestras tasas de reciclaje. Entonces, digamos que queremos es como país mejorar en torno a todo lo que tiene que ver con el reciclaje y por supuesto los envases y empaques de estos materiales son un reto que tenemos y una oportunidad muy grande que tenemos para aumentar estas tasas. ¿Qué está incluido dentro de esta regulación? Todo lo que tiene que ver con residuos de envases y empaques de venta primarios, secundarios o de uso único. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. ¿De qué materiales? Papel, cartón, plástico en sus diferentes corrientes, vidrio y metales ferrosos y no ferrosos. Esas son como las corrientes que están reguladas. Que es importante tener muy claro que excluye todo lo que tenga que ver con envases y empaques que sean considerados residuos peligrosos, es decir, todo aquel envase y empaque que haya contenido una sustancia peligrosa, que una vez se vuelve residuo, es de acuerdo con la norma colombiana, considerada peligroso, no entra dentro de esta regulación. Envases y empaques de madera, de fibras textiles o naturales, es decir, por ejemplo, las bolsas que hay veces algunos usamos reutilizables, que son como de fibras textiles, tela y demás, no entran. Y todo el tema de fármacos o medicamentos vencidos, porque pues ya estos están cubiertos por la resolución de postconsumo de medicamentos vencidos. Es una estrategia del gobierno nacional para pasar de una economía lineal a una circular. Hace parte de todo esto que mencionábamos al comienzo de lo que está buscando el gobierno en términos de articularse. Hoy contamos con la Estrategia Nacional de Economía Circular, que la vamos a ver más adelante. Esto hace parte de esta estrategia también. Está fundamentada en la responsabilidad extendida del productor, que es el concepto que ya revisamos, y busca valorizar los empaques y los envases que se producen y se generan en el territorio colombiano, para que estos sean incorporados y aprovechados en los ciclos productivos del país.
Entonces, en el artículo 1 de esta resolución se establece el objeto. ¿Y cuál es el objeto de esta resolución? Que los productores formulen e implementen y mantengan un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques que fomente su aprovechamiento. Aplica a todo el territorio nacional. Residuos de envases y empaques entendidos como todo recipiente, embalaje o envoltura, también incluye todas las envolturas de los materiales que ya mencioné, tanto nacionales como importados, pues, puestos en el mercado nacional y concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final. Esto es importante entenderlo porque cuando estamos analizando la aplicabilidad de esta norma en nuestras organizaciones, tenemos que entender muy bien los productos que vendemos, cuáles son esos envases y empaques que están diseñados de nuestro producto para que lleguen al consumidor final. Es decir, todos esos envases y empaques que podríamos llamarlos terciarios, que la estrategia es que están diseñados, para un tema logístico, no entrarían dentro de este ámbito de aplicación. Mientras que los que sí están diseñados para llegar al consumidor final son los que debemos contemplar, que es como un término que se usa mucho, que es los SKUs o unidad constitutiva de venta. Entonces, dentro de nuestras organizaciones tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestros SKUs para identificar cuáles son los envases y empaques que aplican de acuerdo a este artículo de la resolución. En el artículo 3 van a encontrar todas las definiciones. Aquí vamos a ver 3 que considero que son muy relevantes, que es el aprovechamiento, porque nuestras metas en esta resolución son de aprovechamiento. Entonces tenemos que entender muy bien qué es el aprovechamiento y son los procesos mediante los cuales los residuos de envases y empaques se recuperan, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, la valorización energética o el coprocesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no está únicamente contemplado el reciclaje, si bien es como uno de los más importantes en este país, también hay otras opciones de aprovechamiento. El envase o el empaque primario, que es el de primer nivel o el interior, es decir, el que se encuentra en contacto directo con este producto que está constituido como unidad de venta. Es la mínima unidad de empaque que se conserva desde la fabricación hasta el consumidor. El envase o el empaque secundario es el que está diseñado para contener un número determinado de envases y empaques primarios. Ya vamos a ver unos ejemplos de esto. El productor es la persona natural o jurídica que, independiente de qué técnica o canal de venta tenga, fabrique o ensamble o remanufacture bienes bajo su marca, que esto es como un tema que empieza es uno de los temas muy relevantes a tener en cuenta. Es quien lo fabrique bajo su marca, lo importe y lo ponga en el mercado colombiano bajo su marca, o lo ponga en el mercado como titular de la marca exhibida. Es decir, si yo lo fabrico, soy productor. Si yo lo importo y lo pongo en el mercado colombiano, soy productor. Si yo tengo una maquila, pero yo soy el que lo pongo bajo mi marca, yo soy el productor. La maquila no es el productor. O que ponga envases y empaques diseñados para ser usados por una sola vez. Es decir, estos envases de un solo uso, como por ejemplo podrían ser los vasos plásticos, estos entrarían dentro de este ámbito de aplicación. Entonces, básicamente, en conclusión, productor, es quien pone en el mercado bajo su marca. Ustedes van a encontrar, y seguramente se les van a generar un montón de dudas con esto frente a casos muy particulares en donde quién es el productor, por ejemplo, cuando hay 2 marcas, si yo, por ejemplo, estoy en un restaurante, pero el vaso es de marca de otro. Todos esos casos son casos puntuales que cada organización deberá analizar de cara a esta resolución para ver quién es quien asume el rol del productor. Y otra aclaración que quiero hacer, y es que no necesariamente quien fabrica el envase es productor, que es una confusión muy común que hay en este tema, y es que la empresa que fabrica el empaque no necesariamente es productor, porque una empresa de una marca determinada contrata a alguien para que le fabrique sus envases bajo su marca. Entonces, realmente el productor no necesariamente es quien está transformando el plástico en envase, o el cartón en envase, o la celulosa, o lo que sea, cualquiera que sea el material en envase, sino es quien lo pone en el mercado, ¿no? El fabricante tiene unos roles y unas obligaciones particulares en esta norma también,
pero no es considerado productor, que es la típica pregunta, excepto en los de un solo uso. En los de un solo uso, quien los fabrica tiene esos dos roles, tanto de fabricante como de productor, y en algunos casos en particular donde la empresa es ella misma quien se encarga de fabricar sus propios envases. En ese caso también tiene los dos roles. ¿Cuáles envases y empaques incluir? Los primarios, ya expliqué un poco esto de la unidad constitutiva de venta, los secundarios, y importante, la aclaración que quiero hacer acá es no incluir los materiales utilizados en el proceso productivo. Todos esos son residuos postindustriales que no hacen parte del ámbito de aplicación de esta norma en este momento. Si yo produzco en Colombia, pero para exportar, todos esos envases que yo exporto tampoco los incluyo. Mis envases postindustriales tampoco los incluyo. Aquí había un ejemplo, con esta imagen quiero ilustrar un poco el tema del envase primario y el secundario. El envase primario podría ser solo la botella si no tuviera toda esta serie de... Al final yo lo que me tengo que preguntar es cómo le va a llegar esa botella al consumidor. Si esa botella le llega al consumidor sola, pues el envase primario es la botella de vidrio. Pero si llega dentro de esta cobertura de papel que tiene como unas informaciones sobre el vino o lo que sea, los dos componentes hacen parte, son dos componentes que hacen parte del envase primario. Y ya el envase secundario viene siendo la caja que incluye un número determinado de botellas. Acá hay otro ejemplo. Una botella de PET sola o en un six-pack que tiene una cobertura en plástico. Entonces, la unidad constitutiva de venta sería el six-pack y por ende, si yo estoy hablando del envase primario, voy a calcular cuánto puse en el mercado de esos materiales y de esos kilos de ese envase, tendría que hacer una descomposición y entender muy bien, venga, qué envases tiene la unidad constitutiva de venta. Entonces tiene la botella, tiene la etiqueta, tiene la tapa y además tiene este plástico que hace la cobertura. Y ya el secundario vendría siendo todo el material que yo uso pues para tener una cantidad determinada de six packs. Entonces, pregunta clave, ¿cómo le llega al consumidor final? El artículo 4 nos dice que todos los productores en el territorio nacional deben formular y presentar ante la ANLA el plan individual o colectivo, que eso es importante. Tenemos dos opciones. Como si somos productores y nos aplica esta norma, podemos hacer un plan individual nuestro, único de nuestra organización, o podemos hacer un colectivo. En el colectivo podemos juntarnos con otros productores a nivel de sector o a nivel de muchas industrias. Tenemos las dos opciones. Y si vamos a hacer un plan colectivo, podemos tener una persona jurídica independiente constituida con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, estas corporaciones que yo les mencionaba ahorita, de ejemplos de postconsumo, en muchos casos ya tienen una personería jurídica independiente que es la que se encarga de dar cumplimiento a esta resolución a nombre de todos los productores que hagan parte del colectivo. O también pueden tener otra figura que es no crear una figura jurídica independiente, sino simplemente hacer un acuerdo entre los productores y cada uno de los integrantes del colectivo se obliga directamente. Esas son las dos opciones que nos da. Y si quiero hacerlo colectivo, pues simplemente yo con mis razones sociales, yo con mi razón social. ¿Qué diferencias hay? Si lo hago individual, pues tengo una meta única en kilogramos que es solo relacionada con mi empresa. Mi responsabilidad es individual y asumo los costos de forma individual. Si estoy en un colectivo, me aplica la meta multicriterio, que ya la vamos a ver. La meta no es solo en aprovechamiento de un porcentaje, sino también tiene otros criterios relacionados, por ejemplo, con la cobertura. La responsabilidad es compartida. La responsabilidad de cumplir es de todos los productores que hagan parte del colectivo y los costos también se comparten. Se definen unos mecanismos para ver cuánto pone cada uno de eso que va a costar el programa. Actualmente en la norma había la posibilidad de este año radicar las pruebas piloto para los planes colectivos y ante la ANLA se radicaron cerca de 21 proyectos piloto que representan a más de 200 empresas o representaban a más de 200 empresas pues al comienzo de este año.
dentro de estos colectivos, pues hay un montón. Está el colectivo liderado por la ANDI que se llama Visión 3030. Hay colectivos, bueno, hay otra serie de colectivos que ustedes pueden buscar por si están buscando, quieren hacer parte de uno de estos colectivos, pues pueden comunicarse con ellos y hacer parte. La prueba piloto, si les surge la duda, pues la prueba piloto tocaba radicarla antes del 31 de diciembre del año pasado, y es justamente para probar los mecanismos de recolección, de aprovechamiento, como toda esa cadena, poder hacer todas las pruebas este año. Y la ventaja que tenían los colectivos que presentaban prueba piloto es que esos envases y empaques que aprovechen este año les contarán como parte de la meta del próximo año, que es cuando empieza pues la obligación. El artículo 7 nos dice que todos los años se deben hacer unos informes de avance de cumplimiento del plan, diligenciando un anexo que está en la norma, en donde los productores van a contarle a la ANLA cómo han cumplido con esta norma en los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El plan se debe presentar a más tardar el 31 de diciembre de este año, y los informes de avances siempre se van a presentar el 30 de abril del año siguiente. Es decir, que el primer informe de avance se presentará el 30 de abril del 2021. Y así sucesivamente todos los años. En el artículo 9 van a encontrar la estimación de las metas. Y aquí, ¿qué quiero explicar? Yo tengo unas metas de aprovechamiento que van subiendo porcentualmente, como pueden ver en esta columna. Empieza con el 10%, en donde lo que quiere decir es que en el 2021 debo aprovechar el 10% de lo que puse en el mercado en el año base, que es el 2018. Entonces, lo primero que tengo que hacer es levantar mi línea base de cuánto puse en el mercado en el año 2018 para poder calcular cuál es mi meta de aprovechamiento para cumplir con esta norma. La resolución incluye el anexo de cómo se debe presentar esa línea base, pero simplemente para que lo sepan, pues tienen que poner cuánto pusieron en el mercado por cada tipo de material en peso, para así después calcular cuál es la meta. Entonces, yo para todos los productos que puse en el 2018 tengo que establecer todos los componentes de envases y empaques primarios y secundarios, todos los materiales de esos componentes, el peso individual, después hago una multiplicación de lo que puse, de las unidades que puse versus el peso, para saber exactamente cuántas toneladas de cada material puse en el mercado, y ahí puedo establecer mis metas de aprovechamiento. Ya les había hablado de lo del aprovechamiento. Aquí hay otra definición que es el transformador. ¿Y por qué es importante el transformador? Porque quien certifica el aprovechamiento de ese 10% que tengo que aprovechar en el primer año son los transformadores. Es decir, quien en efecto transforma ese material para que sea reincorporado en la cadena productiva. Entonces son todos aquellos que hacen, por ejemplo, la transformación del vidrio, la transformación del plástico, del cartón y de todos estos materiales. Ellos son quienes deben establecer, emitir a los planes, a los programas, ya sean individuales o colectivos, los certificados de aprovechamiento de cara a demostrar el cumplimiento de esta norma. Bueno, acá están algunos tiempos que están incluidos en el artículo 9, y era pues la presentación de la prueba piloto que ya les conté, la presentación del plan este año, el inicio del plan pues empieza en 2021, y hay unas regiones a las que los productores deben ingresar obligatoriamente si tienen presencia, si son considerados productores que tienen presencia a nivel nacional. Entonces deben entrar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 2022, Cúcuta, Pasto, Riohacha, Florencia, Yopal y Quibdó. Esto con el fin de incentivar que los programas no se establezcan únicamente mecanismos en las ciudades principales, sino que también, y en las regiones principales, como por ejemplo Bogotá o Medellín, sino que también se extienda a otras regiones este tipo de iniciativas. En el artículo 10 van a encontrar la evaluación multicriterio, que únicamente aplica a los colectivos, y básicamente es, si yo soy individual, tengo una meta que es el 10% de lo que puse en el mercado, que ya expliqué. Si yo soy colectivo, debo cumplir con 110 puntos en total. Y esos 10 puntos me los van a dar por diferentes criterios. Entonces,
El primer criterio es la meta de aprovechamiento. Si cumplo con mi meta de aprovechamiento, me van a dar 100 puntos. Hay otra opción que es por cobertura geográfica y es una serie de puntos dependiendo de donde yo tenga presencia con mi programa. Entonces, por ejemplo, 6 puntos si estoy en las ciudades principales, 6 puntos si tengo cobertura al total de municipios que están categorizados en Colombia como 1 y 2, que son estas ciudades que son no principales, no las capitales, pero sí son ciudades relativamente grandes, y así sucesivamente. 8 puntos en total de municipios de categoría 3, 4 y 5, que son aquellos municipios, ciudades o municipios un poco más pequeños, y el 10% si tengo una cobertura en el 40% del total de los municipios de categoría 6, que son, por supuesto, los municipios más pequeños de nuestro país. También puedo tener 25 puntos si la inversión que yo hago en innovación y ecodiseño para mis envases y empaques es igual o superior al 10% del total del presupuesto. Yo en estos planes siempre le voy a reportar a la ANLA cuál es el presupuesto general del plan, y si de ese presupuesto el 10% es de investigación, ahí me darían 25 puntos. Y por último, también tengo la opción de 10 puntos si ocurre lo mismo, si la inversión del total de la inversión del plan, del presupuesto, el 10% fue destinado a sensibilización y comunicación, me darían los 25, o si puedo demostrar el impacto en el consumidor. Pero tengo que demostrarlo a través de mecanismos estadísticamente representativos. Entonces, el puntaje mínimo para el cumplimiento es de 110 puntos, contados a partir de la sumatoria. Es decir, que no es suficiente, no me alcanza si solo cumplo la meta de aprovechamiento. Tengo que, digamos que buscarla, pues dependiendo de mi estrategia puntual como plan, cuál va a ser como plan colectivo, cuál va a ser como la estrategia y cómo voy a hacer para dar cumplimiento a estos puntos. Hay que entender que esto de la meta multicriterio es justamente para buscar unos temas que son críticos para lograr el correcto funcionamiento de estos planes, y es que no solo sea un tema de aprovechamiento, sino que también haya cobertura, haya mejoras en temas de innovación en estos envases y empaques, y por supuesto clave que mucho más allá de los puntos es súper necesario para que cualquier plan de estos funcione, es todo lo que tiene que ver con sensibilización y comunicación a las personas, ¿no? Aquí hay un tema, y es que igual se tiene que cumplir mínimo con el 75% de la meta si se quiere aplicar al multicriterio. O sea, si no es que yo cumplo la mitad de mi meta y el resto de los puntos los voy a obtener del resto de criterios, sino que mínimo para ser evaluado tengo que cumplir con el 75% de mi meta para el año correspondiente. Pues esta es la cadena de valor ya en envases y empaques que tenemos, cambia un poquito que la que habíamos visto, por lo que les decía que no necesariamente el fabricante es el productor, hay una diferencia. Entonces tenemos quien fabrica los envases, por ejemplo la botella de vino, quien produce, en este caso el ejemplo sería un importador de vino, el productor en Colombia es quien importa el vino y lo pone en el mercado colombiano. Está el comercializador, que es la tienda donde yo voy y compro el vino, el consumidor final, que sería yo, el gestor, que es quien recoge la botella de vino, que podría ser, por ejemplo, una asociación de reciclaje, y el transformador, que es quien haría esa transformación del vidrio, que por ejemplo en Colombia pues sería Peldar, ¿no? Entonces esos son los actores, pero lo que ocurre en la vida real es que hay veces quien fabrica los envases es también el transformador, hay veces el transformador también hace las veces de gestor, hay productores que ellos mismos fabrican sus envases y hay productores que ellos mismos comercializan sus productos. Entonces, todos estos roles que hay en estas normas, hay que entenderlos muy bien en cada caso, porque hay veces una misma organización asume diferentes roles. Y ya vamos a empezar con los últimos minutos que me quedan con la economía circular. La economía circular es un concepto que es una visión un poquitico más amplia, pero parte un poco de lo mismo, y es tener en cuenta todo el ciclo de vida de los productos, ¿cierto? Desde las materias primas, pasando por el diseño, la producción, la distribución, el consumo, el reciclado o el aprovechamiento. ¿Qué nos plantea la economía circular? Hay una cosa que a mí me fascina de la economía circular, y por eso me gusta tanto este tema, y es porque está basada en el funcionamiento normal de la naturaleza, básicamente. Es la fuente de inspiración, todos la tenemos al lado, y es la naturaleza. Y es donde los elementos, después de cumplir una función, continúan desempeñando otras funciones.
Si ustedes quieren mayor información sobre temas de economía circular, todo esto que estamos viendo es de la Fundación Ellen MacArthur. En la página de la Fundación Ellen MacArthur van a encontrar muchísima información que pueden consultar si, no, pues si se nos termina el tiempo y no alcanzamos a ver todo lo que les tenía preparado. Implica transformación tanto de producción como de consumo, y lo que busca es mantener la utilidad de los productos y sus componentes en todo momento, es decir, no existe la linealidad en ningún caso. Se elimina, no existe ni siquiera el concepto de residuo porque todos son materiales que son reincorporados siempre al sistema. Es un ciclo continuo que conserva la cantidad finita de existencias y flujos renovables. Esto ya lo hablamos un poquito, miren, ahí está como la referencia de Ellen MacArthur, y este es un videito que quiero que veamos. Porfa, Nata, confírmame si se oye cuando lo ponga, ¿vale? Es un videito muy corto sobre economía circular, y pues es como un poquito el resumen. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many Perfecto, more. entonces lo voy a volver a poner. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two circles together. Imagine if we could design products to come back to their makers. ¿Ahí me estás oyendo? Sí, sí te estoy escuchando. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que les voy a mandar el link del video y de otro video más, además, ahorita en este chat para que cada uno lo vea. Y les voy a hacer un poquito de resumen del video para que podamos continuar. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, en este video básicamente nos estaban planteando un poco los dos ciclos de la economía circular, que ya lo vamos a ver en el diagrama de mariposa, y es el ciclo biológico y es el ciclo técnico. El ciclo biológico hace referencia a todos estos
todos estos materiales o nutrientes en realidad, que son, pues que la naturaleza puede por sí misma regenerar, recuperar, ¿sí? Y está muy enfocado en todo esto de la recuperación de los ecosistemas. Es decir, es todo lo que se entiende como, por ejemplo, materiales biodegradables que solitos en la tierra se pueden recuperar sus nutrientes y pues retornan los nutrientes a la biosfera, básicamente. El ciclo técnico es aquel en donde vamos a analizar todos estos ciclos de materiales, pero de materiales que han sido transformados por nosotros y que requieren de otro tipo de actividades para que puedan ser reincorporados. Aquí el video estaba planteando, por ejemplo, que la economía circular implica cambios en los patrones, tanto de producción como de consumo, e inclusive repensar temas como la utilidad, es decir, quién es dueño de qué. Y es el típico ejemplo de si los productores, en vez de transferir la propiedad de la nevera a sus clientes, se vuelvan, digamos, prestadores de un servicio. Y eso es como una de las corrientes que hay en la economía circular y es volver los productos servicios. Entonces, en vez de que yo te venda una nevera, lo que voy a hacer es alquilarte la nevera y te hago el mantenimiento de la nevera y te garantizo que cuando la nevera ya no funcione te la cambio, pero yo mantengo como empresa la propiedad de esa nevera y por ende todos los materiales de esa nevera pues siguen siendo de mi propiedad y digamos que es una forma bastante eficiente, se hacen las reparaciones, se puede reutilizar los materiales. Otra cosa importante que aparece en este video, que es un concepto clave en economía circular, es que desde el diseño, por ejemplo, se están pensando en qué va a ocurrir después con los materiales que hacen parte de un producto. Es decir, yo diseño para desensamblar. Si yo fuera a diseñar la misma nevera de la que estoy hablando, desde que la diseño, pienso cómo voy a hacer para poder desarmarla, desensamblar sus componentes y aprovecharlos fácilmente. Estas son las características de la economía circular. Creo que ya se me acabó el tiempo, entonces voy a terminar en 5 minuticos, que son diseñar sin residuos, trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables. Aquí estamos pensando de todo el ciclo de vida, no solo de los materiales, sino también de la energía que se utiliza, de todos los recursos que se utilizan, como el agua, por ejemplo. Y aquí hay una característica que es clave y es el pensamiento sistémico. La economía circular parte del pensamiento sistémico y es entender cómo funciona todo el sistema donde se desenvuelve mi producto o mi servicio, para ver cómo cada componente del sistema se relaciona con el otro y generar como mejoras sinérgicas, si se quiere, entre todos los componentes. Y es clave entender muy bien el contexto medioambiental y social donde me desenvuelvo. Estos son los dos ciclos, este es el modelo de mariposa, que son los dos ciclos que utilizamos en economía circular, en donde tenemos en la parte derecha el ciclo técnico y en la parte izquierda el ciclo biológico. En este modelo se habla de consumidor únicamente en aquellos materiales del ciclo biológico. En los materiales del ciclo técnico se habla desde usuario. Y tenemos todas estas circularidades, todos estos bucles, que son aquellos en donde la idea es que se muevan los materiales. La idea es intentar que siempre que los materiales duren la mayor cantidad de tiempo posible, lo más cerca al usuario posible. Es decir, tengo un usuario, vamos a hablar del computador o la nevera. Está acá la extracción de las materias primas, en la parte de arriba va del esquema. Después estos materiales van a un fabricante, quien fabrica todas las piezas de esa nevera. Después entrarían al fabricante del producto, quien ensambla todas las piezas de esa nevera y las vuelve a la nevera. Después se venden a través, por ejemplo, de una grande superficie y llegan al usuario. El usuario lo usa. Lo primero que habría que hacer es pensar si el usuario puede hacer su propio mantenimiento de esa nevera para alargar su vida útil, porque ese es un concepto clave en economía circular y es alargar la vida útil de los productos. Entonces, ¿cómo el usuario hace su propio mantenimiento, por ejemplo, de esa nevera para alargar su vida útil? Después, ahí sí puede volver, por ejemplo, al proveedor de servicios o a otro proveedor de servicios para hacerle mantenimiento a esa nevera. Si no se puede hacer mantenimiento y definitivamente ya la nevera no sirve, ¿qué elementos de esa nevera se pueden reutilizar? Es decir, si yo desensamblo la nevera, puede que una de esas partes, qué sé yo,
no sé mucho de neveras, pero el motor o alguna de las partes de la nevera pueda reutilizarse, entre más cerca esté del usuario, menos recursos y menos energía adicional se requiere. Por eso es que buscamos que las estrategias en economía circular estén lo más cerca posible de acá. Se necesita menos energía para hacer un automantenimiento que para hacer, por ejemplo, una refabricación. Entonces, en eso consiste esto. Entonces, ya después, si no puedo reutilizar esos componentes, puedo ahí sí renovar o refabricar. Y si no puedo renovar o refabricar, el último, si se dan cuenta, el último eslabón del ciclo técnico es el reciclaje. Entonces, en el caso de la nevera, no nos iríamos de una, si estamos hablando de economía circular, a inicialmente pensar de una, venga, ¿y cómo vamos a reciclar todos los componentes de esa nevera? Si no tenemos que primero pasar por todos estos ciclos. Y ya en el ciclo biológico, que es un poquito más sencillo, digamos, tenemos todas estas acciones que hacemos para devolver los nutrientes pues a la biosfera. Entonces podemos hacer la extracción de materia prima, podemos hacer todo lo que tiene que ver con compostaje, biogás, restauración de suelo, materiales biológicos y todo lo que tenga que ver con agricultura y producción de alimentos. De nuevo, entre más cerca estén las cascadas del consumidor final o estos ciclos, pues es mejor. Es decir, si yo como unos alimentos, sale una parte de los alimentos y puedo hacer compostaje de estos alimentos para después producir más alimentos, sería mantener los nutrientes lo más cerca del consumidor posible. ¿Qué estamos tratando de evitar? Pues todas las fugas que salen de estos ciclos. Otra cosa que hay que aclarar de este ciclo es que algunos materiales pueden pasar de un ciclo al otro. Por ejemplo, pueden venir del ciclo biológico por sus materiales, pero si les pongo, por ejemplo, un material, puedo hacerle un recubrimiento con un polímero y pasa del ciclo biológico al ciclo técnico. No es que siempre me quede necesariamente en el mismo ciclo. Les voy a pasar el link, si no la conocen, no, inclusive pueden buscarla en Google, la Estrategia Nacional de Economía Circular. Para cerrar acá, el país tiene establecida la Estrategia Nacional de Economía Circular, sobre la cual se ha estado hablando bastante recientemente, que incluye mecanismos normativos, gestión de incentivos, todo lo que tiene que ver con investigación y innovación para la economía circular, cooperación internacional para todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología y experiencias de otros países que pues van un poco más avanzados que nosotros, y todo lo que tenga que ver con los sistemas de información que requerimos para implementar la economía circular en Colombia. Colombia, digamos que les recomiendo mucho que lean este documento, lo pueden googlear, yo igual les voy a compartir ahorita todos los links que les he mencionado. Ahí van a entender un poco cómo está visualizando el país la estrategia, y está enfocado en estas líneas que son como materiales y productos industriales, materiales de envases y empaques, que tienen mucho que ver con la resolución 1407 que ya vimos, todo lo que tiene que ver con optimización y aprovechamiento de la biomasa, el ciclo del agua, fuentes de aprovechamiento de energía, gestión de materiales en centros urbanos y comunicación y cultura ciudadana. Estas son como estas líneas de acción que tiene la Estrategia Nacional de Economía Circular que estableció el país. Nata, ¿estás ahí? Pues es que como ya son las 12:10, no me quiero tomar mucho más tiempo. Acá. Entonces yo creo que ellos van a tener acceso a esta presentación. Aquí hay algunos ejemplos de economía circular que también pueden ver. Este me encanta, el de la campaña de Salvemos los Muebles de IKEA. Me gusta porque tiene todos los componentes, como que las personas hagan el mantenimiento de sus muebles y sino que los lleven a IKEA, y IKEA se encarga de aprovechar esos muebles de alguna forma. Entonces tiene como ahí se puede ver diferentes fases del ciclo técnico en un solo ejemplo. Estas nuevas propuestas de valor que hay ahora en el mercado, por ejemplo, de estos bombillos que tienen una garantía de por vida, o de que la idea es que duren más de 20 años, como contrarrestando un poco todo lo que tiene que ver con obsolescencia programada, nuevos tipos de negocios que están surgiendo, como por ejemplo el alquiler de ropa. Este es un tema bastante controversial en los cursos, la gente siempre abre los ojos cuando
cuando cuento que hay empresas que alquilan ropa del día a día, no solo ropa, por ejemplo, para fiestas. Esta es una nueva tendencia. Y saben que es una tendencia muy grande en economía circular, alquiler de todo. Alquiler, por ejemplo, de las herramientas que uno usa en la casa. Uno tiene una herramienta en la casa que usa muy poquito. O sea, ¿cuánto usa un martillo o un taladro que uno tiene en la casa? Muy poco. Entonces es un poco replantear eso y darle mayor utilidad a los productos a través, por ejemplo, de la prestación del servicio. Alquiler de juguetes, cafés de reparación en donde se reúne gente para compartir ideas de cómo reparar las cosas y que duren más. Esas son tendencias que hay actualmente. Esta es una página muy buena que se llama iFixit, y es como es una página donde ustedes van a encontrar una guía para ustedes mismos reparar un montón de cosas que ustedes tienen en su hogar y asimismo pues alargar la vida útil. Todo esto es economía circular, va mucho más allá de la gestión de los residuos. Y ya, para terminar, habiendo trabajado en estos temas de responsabilidad extendida del productor, es clave entender que la responsabilidad extendida del productor no es responsabilidad extendida del productor. Todos los actores de la cadena deben participar activamente y deben asumir su responsabilidad individual. Si nosotros como consumidores no separamos los residuos de envases y empaques en buenas condiciones, no separamos las pilas, los medicamentos, las pilas y las entregamos a estos planes, nada va a ocurrir. Cada actor en la cadena es clave y uno no puede dejar toda la responsabilidad en los productores, uno es clave. Y para articular la responsabilidad extendida del productor con la economía circular es indispensable pensar en todo el ciclo de vida, que es lo que creo yo que están haciendo los planes de postconsumo en Colombia, y es ver cómo se articulan ya con temas de economía circular. Si bien no son sinónimos, sí puede ser uno herramienta clave para el otro. Aquí están nuestros correos y nuestros celulares, mientras que me dicen las 3 preguntas que podamos responder, porque ya me gasté todo el tiempo, voy a compartirles los links que les mencioné. Ani, el ingeniero Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, nos quiere hacer una pequeña intervención. De una. Entonces voy a silenciar, voy a dejar de compartir y voy a silenciar. ¿Listo? Bueno, a todos los participantes y Ana, muchísimas gracias. ¿Me escuchan, cierto? Sí, señor, lo estamos escuchando. En nombre de Pacto Global, antes de que Ana responda las 2 o 3 preguntas de las varias que hay, expresando nuestras disculpas que no podríamos de pronto responderle todos, pero Natalia queda con el compromiso de entregárselas a Ana y se mandarían o nosotros un video general, no sé. Pero a todos agradecerles porque este tema de la responsabilidad extendida del productor es realmente el tema. Allí está el kit del tema, el quid de cómo vamos a avanzar en este mundo. Y la pandemia con P, grandota, nos va a ayudar a repensarnos el planeta y a las personas y a nuestra prosperidad, a nuestra forma de vida en paz y a nuestra forma de ser aliados y panas, es decir, nuestras 5 P's. Entonces, en ese orden de ideas, quería agradecerles a todos su asistencia. Fue un número importantísimo, 100 personas en un momento determinado estuvieron con nosotros, ya que este tema recoge la necesidad de un cambio profundo en la forma de producir en el mundo. Entonces, muchísimas gracias a todos y muy amables. Bueno, y Ana muy querida y Natalia también una felicitación especial con Catherine de haber organizado este evento. Muy amables. Gracias, ingeniero. Vamos a hacerle entonces unas preguntas a Ana, lo que nos estaba comentando el ingeniero Mauricio López, las que no podamos contestar por acá, las estaremos contestando por correo. Ana, ¿se puede tener un plan individual y hacer parte de un colectivo para cumplir metas? Pues digamos que la norma como tal no plantea, o sea, no dice sí o no específicamente. Yo en algún momento hice esa consulta al ministerio y la respuesta que me dio el ministerio fue que no. Pero pues esa es una respuesta a una consulta personal que yo hice. Entonces sí quiero hacer esa salvedad, pero tienes tu plan colectivo o te adhieres a o tienes tu plan individual, perdón, o te adhieres a un colectivo.
¿Cómo opera la figura del plan colectivo respecto con la operación de infraestructura del gobierno? Por ejemplo, camiones recolectores, centros de acopio, entre otros. Perdóname, ¿me puedes volver a repetir? ¿Aló? Aló, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, Nata, por favor? ¿Cómo opera la figura del plan colectivo respecto con la operación de infraestructura del gobierno? Por ejemplo, camiones recolectores, centros de acopio, entre otros. Miren, los colectivos se vuelven como el administrador, si se quiere, en la mayoría de los casos. Es decir, que el colectivo es quien logra articular a todos esos actores que tienen que ver con la gestión, tanto de recolección, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final. Estos colectivos son los que organizan prácticamente a todos los actores de los planes. Tienen un rol clave en ese sentido. ¿Qué sanciones existen para las empresas que incumplan? No es voluntario, es obligatorio y le aplica todo el marco sancionatorio ambiental que aplica en Colombia. No sé qué otros temas. Por ahí hay una que dice que cuáles son las barreras como política y cómo la política de Colombia los analiza. Yo creo que tenemos diferentes tipos de barreras a nivel de infraestructura, por ejemplo, tanto para aprovechamiento como para gestión de los residuos. Tenemos barreras culturales, por ejemplo, en la separación en la fuente. Realmente, digamos que mi experiencia está mucho más relacionada con el sector privado que desde la regulación como tal, pero yo creo que está muy clave y fue un poco la reflexión final que quería hacer, que todos los actores asuman muy bien su responsabilidad. Hay veces es por desconocimiento, sin duda alguna nos falta mayor comunicación de todas estas cosas, pero también hay veces no asumimos nuestra responsabilidad como generadores y yo creo que ahí empieza la primera barrera para cambiar todos estos modelos. Y tenemos que cambiar el pensamiento. La economía circular implica cambiar cómo concebimos nuestros negocios, nuestra vida en general, y estos cambios de pensamiento, a veces la principal barrera es la resistencia al cambio, creo yo. La base siempre será el 2018, no, a mí me tocó pasar súper rápido por ahí, pero el primer año de línea base es 2018 y siempre la línea base va a ser 3 años anteriores. ¿Qué quiere decir eso? En el 2021 es el 2018, en el 2022 es el 2019 y así sucesivamente. Todas las empresas que sean productoras dentro del ámbito de aplicación sí deben radicar el plan de gestión ambiental de envases y empaques ante la ANLA. Para un pequeño comerciante aplicaría dependiendo de si es el quien pone en el mercado o no los productos. Les iba a hacer al comienzo me había Natalia hecho una pregunta que alguien había hecho sobre el tema de la gestión de residuos durante la pandemia y creo que sería interesante que lo habláramos rapidísimo antes de cerrar. Es un momento que es clave, o sea, la pandemia cambió todas nuestras dinámicas de producción y consumo. Y hay una cosa que es súper importante y es que, de hecho, el 17 es el día del reciclaje y si ustedes se dan cuenta, como que muchos de los que trabajamos en este mundo estamos haciendo muchos esfuerzos como para apoyar el reciclaje. Es importante que ustedes continúen haciendo la separación de sus residuos reciclables en sus hogares, que averigüen con sus administraciones si sí están permitiendo o no que los recicladores puedan tener acceso, porque ellos han tenido una baja en la cantidad de materiales que manejan muy grande y pues por supuesto ese es su sustento. Una reflexión que yo hago siempre es, así como eres de cuidadoso con todo lo que entra a tu casa, sélo con todo lo que sale, es decir, estos residuos también deben ir desinfectados, la bolsa también debe ir desinfectada para no poner en riesgo la salud de los recicladores de oficio o también de cualquier persona que pueda entrar en contacto con los residuos, el personal de aseo, etcétera. Y frente a todos estos residuos, que es la duda más grande que hay, estos residuos adicionales que estamos generando ahora, que normalmente no generábamos, como lo son las máscaras, los tapabocas, los guantes, la recomendación que nos dieron es sepárelos, asegúrese que no se mezclen con el resto de los residuos, póngalos en doble bolsa negra y márquelos para que la persona sepa que es un residuo que puede llegar a generar algún riesgo adicional. Esas son un poco las disposiciones. Algunos de los programas postconsumo actualmente por la pandemia tienen sus contenedores cerrados.
Entonces, la recomendación con los residuos especiales postconsumo como pilas, medicamentos, es que los guarden, los conserven y apenas, digamos que nos den nuevas disposiciones, ahí sí los puedan llevar a sus contenedores respectivos. Hay una campaña que está liderando Recipuntos, a la cual nos unimos desde la Red de Gestión de Residuos del Pacto Global, que es una campaña que se llama Ponte los Guantes, que es para lograr ver cómo nos unimos diferentes actores para hacer una gestión adecuada de estos elementos de protección, pues del residuo que se genera por estos elementos de protección. ¿Alguna cosa adicional, Hola, Nata? tengo pues varias cosas en el chat, algunas que han enviado por privado, entre ellas que pues que este es un tema bastante extenso y que queda realmente mucho por discutir. De Eso es acuerdo. Eso es verdad y pues para las personas que estén interesadas aprovecho para hacerles la cuña. La próxima semana nosotros desde Pacto Global con Ana, claramente en cabeza de Ana, tenemos el curso ya de 16 horas donde pues claramente vamos a tener mucho más tiempo para poder ahondar en este tema tan interesante y que en este momento tiene una relevancia tan alta para todos nosotros. Yo creo que el resto de las preguntas, Ani, te las paso y vemos cómo se las podemos hacer llegar a las personas que lo hicieron en pro de poder Ya cumplir el tiempo. podríamos hacer un boletín como de preguntas frecuentes y más bien en esa les mando todos los links y les mandamos las respuestas más importantes. Sin duda alguna es un tema demasiado complejo y yo podría durar toda la vida hablando de él. Entonces, sí, que te hagan las preguntas que no respondimos, las respondemos por correo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y de verdad que nos motiva un montón que tantas personas estén interesadas en estos temas porque realmente esto es de todos. O sea, esto es de sumar y sumar y sumar. Cada persona que se una, ahí es que se puede generar el cambio. Estamos súper disponibles para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos por conectarse, de verdad para Pacto Global es muy gratificante ver que tanta gente sigue confiando en nosotros para todos estos temas de gestión de conocimiento y de temas de sostenibilidad. Nos preguntan sobre las memorias del evento, se las estaremos haciendo llegar, el evento fue grabado, entonces no se preocupen que les estaremos avisando en el momento en el que ya esté disponible. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que tengan un feliz fin de día y un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nat.